Dirigido a un público adulto, se recomienda discreción. El FBI es la agencia de orden público más sofisticada del mundo y persigue a los delincuentes más peligrosos. Wayne Williams, el asesino de niños de Atlanta. Fue acusado de 29 crímenes y condenado solo por 2. HBO dedicará una serie documental a este famoso asesino en serie afroamericano. Wayne Williams se encuentra en la actualidad encerrado en la prisión de Atlanta cumpliendo cadena perpetua. A pesar de no haber asumido culpabilidad de los infanticidios, el polígrafo realizado por las autoridades y diferentes pruebas han clarificado y señalado la absoluta responsabilidad de este criminal. Son muchos los casos que se fueron destapando en Atlanta entre 1979 y 1981 de crímenes a menores en los cuales se llevaba a cabo la técnica de estrangulamiento, forcejeo y posterior muerte y hundimiento en el río. Milton Harvey cogió su bicicleta amarilla de 10 velocidades y se fue al banco a hacer unos recados para su madre. Tenía que entregar un cheque de $100 para pagar una factura de la tarjeta de crédito. Sin embargo, el adolescente, de 14 años, jamás llegó a su destino. Un desconocido lo secuestró y asesinó brutalmente. 2 meses después de su desaparición, en noviembre de 1979, su cadáver fue encontrado por un indigente. Milton fue la tercera víctima del denominado asesino de los niños de Atlanta cerca de un basurero. Un serial killer que mató a 29 personas, la mayoría menores, entre la comunidad negra de esta ciudad norteamericana. El único acusado y condenado por 2 de estos asesinatos fue Wayne Williams, un conocido fotógrafo y cazatalentos musical al que la policía relacionó gracias a unas fibras de alfombra y pelo de su mascota. Sentenciado a 2 cadenas perpetuas, el ahora sexagenario todavía clama por su inocencia y señala que fue un chivo expiatorio del Ku Klux Klan. De prodigio a monstruo. Un niño prodigio. Así describió el periodista español José María Carrascal a Wayne Bertrand Williams durante su etapa como corresponsal en Estados Unidos. Creció en una familia modesta y con buenos valores donde sus padres se dedicaban a profesiones de lo más creativas. Nacido en 1958 y responsable de al menos 30 infanticidios. Sin embargo, no ha sido juzgado por ninguno de estos crímenes a niños y el acusado sigue insistiendo en su inocencia. El hijo de maestros, periodista y productor discográfico fue considerado sospechoso de unos asesinatos en el río Chattahoochee. El padre, Homer, era fotógrafo del diario Atlanta Daily World, y la madre, Faye, trabajaba como profesora. Gracias a esa mezcla, el pequeño comenzó a desarrollar un especial interés por la fotografía, aunque la radio y el periodismo terminaron por encandilarlo. Tanto es así que, con 13 años, construyó en el desván de su casa su primera estación radiofónica casera, la BRAP. Diariamente, Wayne mezclaba la retransmisión de música con la locución de noticias. Aquellas dotes comunicativas le hicieron muy popular en su barrio y en 2 años, logró que su emisora progresase. En 1973, la BRAP creció en potencia y en inversión publicitaria convirtiéndose en la Brass. El muchacho logró que los padres de sus amigos, algunos conocidos incluso, los dueños de tiendas de la zona, invirtieran algo de dinero en esta estación radiofónica. El éxito fue tal que la Brass llegó a unirse a una red de emisoras mayor y a retransmitir a una gran audiencia. Por entonces, el muchacho ya era toda una celebridad en Atlanta, pero una mala gestión económica hizo que declarasen a esta radio en bancarrota y que Wayne tuviese que reinventarse. Se matriculó en la Universidad de Georgia, jamás terminó la carrera de periodismo, trabajó en programas de radio, también como fotógrafo y reportero para televisiones locales, y emprendió proyectos como freelance. Uno de estos tenía que ver con el mundo de la producción musical. Wayne buscaba jóvenes talentos para formar grupos de éxito como, por ejemplo, The Jackson 5. Hideo Gemini se dedicó a deambular en su vehículo por los distintos barrios de la comunidad negra de Atlanta en busca del nuevo Michael Jackson. Se acercaba a menores de edad, charlaba con ellos, les pedía que hiciesen una audición.
Todo ello ocurrió al mismo tiempo que numerosos niños negros desaparecieron y murieron asesinados de forma misteriosa. A esto se sumó que a finales de los 70, la población negra experimentó una importante brecha social y económica con respecto a los ciudadanos blancos. Aumentaron los índices de pobreza, solo los caucásicos ostentaban cargos relevantes, la represión policial fue especialmente dura y autoritaria y se inició una ola de racismo aplaudida por grupos activos del Ku Klux Klan. Atlanta fue un hervidero de odio hacia los negros y las desapariciones, el detonante para sus habitantes. Se sentían impotentes. El perfil de At-Kid. El primero de los crímenes que se atribuyó al llamado At-Kid, la sigla que el FBI puso al Atlanta Child Murders, el asesino de los niños de Atlanta, fue el de Edward O.P. Smith. Desapareció en julio de 1979, con apenas 14 años, y su cuerpo se descubrió una semana después en una zona boscosa. Recibió un tiro en la espalda. 4 días después y no muy lejos de allí, localizaron el cadáver de Alfred James Evans, de 13 años. Fue estrangulado. A Milton Harvey, de 14, se lo encontraron cerca de un basurero tras salir a hacer recados en su bicicleta. En cuanto a Yusef Ali Bell, de 9 años, lo estrangularon y dejaron su cuerpo en una escuela abandonada. La policía tan solo contaba con una única pista, el testimonio de un vecino que aseguró ver cómo se subía a un coche azul. A partir de marzo de 1980 y hasta casi el mes de noviembre, las autoridades investigaron una docena más de asesinatos de jóvenes afroamericanos. La mayoría menores de edad, que tras ser secuestrados fueron golpeados, estrangulados o disparados y a los que encontraron en parajes boscosos o cerca de contenedores de basura. La prensa, que ya se refería al responsable de estos crímenes como el asesino de niños de Atlanta, provocó que el FBI quisiese tomar cartas en el asunto ante la inacción de la policía de Atlanta para encontrar y seguir pistas. Durante los 3 años que duraron los asesinatos, la ciudad se sumió en el pánico, los padres prohibieron a sus hijos jugar en la calle, incluso, desde el ayuntamiento se impuso el toque de queda. De la mano de los analistas del FBI Roy Hazelwood y John Douglas procedentes de Unidad de Ciencias del Comportamiento Emuántico, se desarrolló un perfil de la persona que estaba matando a los niños. Al igual que sus víctimas, el responsable era afroamericano porque, según el informe, una persona blanca no podía viajar fácilmente en vecindarios negros sin crear una gran sospecha. Y todo pese a que un asesino en serie afroamericano era inusual. Otros rasgos que destacaron del autor fueron, no tenía un trabajo fijo, poseía una inteligencia superior a la media y su figura inspiraba cierto respeto y autoridad. Respecto a esto último, el informe apuntaba que el sospechoso sentía cierta admiración por la policía, algo que se traducía en un aspecto que imitaba a los agentes. Es decir, que podía llevar gafas oscuras, bigote grande, conducir un vehículo similar a los coches patrulla o, incluso, tener por mascotas a perros policiales. El fin del asesino era la búsqueda de poder. En cuanto al patrón de sus víctimas era siempre idéntico, mayoritariamente niños y jóvenes afroamericanos que vivían en el mismo área de Atlanta y que se conocían entre sí. Todos los detalles de lo que el FBI bautizó como el caso At-Kid trascendieron a la prensa y llevó a la comunidad negra a formar patrullas ciudadanas provistas de bates de béisbol, las Bat Patrols, para recorrer las calles en busca del asesino. Entonces, el patrón de los crímenes cambió. El serial killer jugó al despiste y comenzó a buscar otros perfiles de víctimas y a abandonar los cadáveres en el río Chattahoochee. Hasta ahora, las evidencias que poseían las autoridades eran varias fibras, una especie de tejido de alfombra y otra de pelo de perro. Pero con los cuerpos en el agua, el hallazgo de pruebas se complicaba. El Chapo cuando los asesinatos alcanzaron la cifra de 24, Douglas propuso que los agentes de la zona hiciesen turnos para vigilar puentes que diesen al río Teo. El analista del FBI estaba convencido que el responsable volvería a actuar y que podrían pillarle infraganti. Y así fue. Una patrulla vigilaba un puente sobre el río Chattahoochee cuando uno de los policías escuchó un fuerte chapoteo. Sonaba como un cuerpo entrando al agua, aseguró el agente Bob Campbell en la CNN.
Observaron el lugar y vieron como un Chevrolet blanco del año 70 daba la vuelta y cruzaba el puente. Eran casi las 3 de la madrugada del 22 de mayo de 1981 y, al volante, se encontraba Wayne Williams, de 23 años. Los oficiales detuvieron el vehículo y le preguntaron el motivo de su viaje. Williams respondió que estaba comprobando la dirección de un local donde tenía previsto hacer una audición a una cantante a la mañana siguiente. Les facilitó el nombre del pueblo y el de la joven, además de un teléfono. Lo dejaron marchar. Pero 2 días después, otro cadáver apareció en el río. Era Nathaniel Carter, de 27 años. El nuevo crimen y que Williams mintiese sobre su coartada fueron el detonante para su inmediata detención. Además, en los registros de la casa y del coche hallaron pelo de perro y fibras de alfombra compatibles con las encontradas en una de las últimas víctimas. Las pruebas incriminaban directamente al productor musical. Tras su arresto el 21 de junio de 1981, tan solo fue acusado de los cargos por asesinato en primer grado de Nathaniel Carter y Jimmy Ray Payne, los hombres hallados en último lugar. La policía de Atlanta y el FBI no pudieron demostrar que Williams perpetró los otros 27 crímenes. El juicio contra el cazatalento se inició el 6 de enero de 1982 en el condado de Fulton y durante 5 meses, tanto el juez afroamericano Clarence Cooper como los 12 miembros del jurado, 8 personas negras y 4 blancas, escucharon el testimonio de testigos oculares que relacionaban al acusado con sus víctimas antes de los homicidios. Y vieron las pruebas circunstanciales en cuanto a las fibras se refiere, finalmente, se desecharon. No se puede condenar a una persona con simples pruebas de fibras textiles, dijo una de las asistentes al juicio. De hecho, los familiares de las otras 27 víctimas llegaron a creer en la inocencia de Williams y la necesidad de investigar hacia otros caminos para encontrar al culpable. Estoy convencida de que Wayne Williams es inocente, dijo Camille Bell, madre de uno de los niños asesinados. Los abogados del acusado encauzaron su defensa hacia la inocente apariencia de su defendido y de la imposibilidad de que el joven, muy bajito y sin apenas fuerza, pudiese asesinar y, menos aún, estrangular a 2 hombres con dimensiones mayores a la suya. Respecto al interrogatorio que le hizo el fiscal Jack Mahler donde le preguntó ¿qué sentiste al sujetar a tus víctimas por el cuello? ¿Te horrorizaste? El joven solo atisbó a decir un casi inaudible no. Su vida en televisión. Su vida también hubo momentos donde se pudo ver a Williams completamente encolerizado y gritando a los presentes. Usted pretende hacerme coincidir con ese perfil del FBI, pero yo no voy a ayudarlo, chilló a Mahler. No fue la única salida de tono. El procesado llamó gorilas a los policías que llevaron el caso y a los fiscales los tachó de ineptos. Unos arrebatos que no encajaban con esa aparente inocencia y tranquilidad que describía la defensa. Aquellos instantes de alteración, descontrol y violencia calaron en los miembros del jurado que, tras 12 horas de deliberación, lo declararon culpable de los asesinatos de Carter y Payne. Pese a ese «soy inocente» que llegó a musitar el acusado, el juez lo condenó a 2 cadenas perpetuas consecutivas y a cumplirlas en la prisión estatal Hancock, Sparte, Georgia. El impacto social que tuvieron los asesinatos de los niños de Atlanta calaron hondo en la cultura estadounidense. Personajes de la talla de Frank Sinatra y Sammy Davis Jr. o grupos como The Jackson 5 realizaron conciertos en honor a las víctimas y la recaudación fue entregada a las familias de las víctimas. Inclusive, Robert De Niro lució una cinta verde en su solapa en solidaridad con el caso al recibir el Oscar al mejor actor en 1981. Mientras tanto, Williams mantuvo su inocencia y, a finales de los 90, presentó una petición de habeas corpus en la que solicitó un nuevo juicio. El magistrado del Tribunal Superior del Condado de Butte se lo negó. En 2004, el condenado volvió a solicitar un nuevo juicio argumentando que miembros del Ku Klux Klan estaban detrás de todos los asesinatos y que las autoridades prefirieron acusarle formalmente para evitar que creciese aún más la tensión racial. Así fue como se convirtió en el chivo expiatorio. Las autoridades, según Williams, querían evitar a toda costa que hubiese un baño de sangre. La solicitud volvió a ser denegada en octubre de 2006. El 21 de marzo de 2019,
el Departamento de Policía de Atlanta, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Fulton y la Oficina de Investigación de Georgia se unieron para reabrir los 27 casos de asesinato aún sin resolver. Querían reanalizar todas las pruebas gracias a una innovadora tecnología de ADN. Puede ser que no quede nada por probar. Pero creo que la historia nos juzgará por nuestras acciones y podremos decir que lo intentamos. Explicó la alcaldesa Kirstie Lance Batems ante los medios de comunicación. Las autoridades mantienen la certeza de que Williams es el único responsable de todos los crímenes. Él sigue siendo una amenaza para la sociedad. No se arrepiente, declaró Dan Nyagen, uno de los detectives que investigó algunos de los casos. La justicia norteamericana está convencida de su culpabilidad. De ahí que en diciembre de 2019 le denegasen la última apelación para obtener la libertad condicional. Hasta noviembre de 2027 no podrá presentar un nuevo recurso. Mientras tanto, el ahora sexagenario se pasa los días leyendo novelas de espías, viendo los deportes en televisión o hablando por teléfono con algunos de sus familiares. Tal y como aseguran algunos de los funcionarios de prisiones que le conocen, Williams es un buen recluso, con una vida marcada por el crimen. Esta llegó a la pequeña pantalla gracias a la serie de Netflix Mindhunter y, próximamente, lo hará a HBO con una serie documental sobre su persona. Si te ha gustado el video no dudes en suscribirte, dale like y así contribuirás a subir contenidos como este. Gracias por ver nuestro contenido, suscríbete al canal y te obsequio un link con películas y series, ilimitadas cualquiera sea su género. Déjame un comentario indicando tu nombre.